día de encuentro con la palabra de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor Dios nuestro, por permitirnos en esta hora santa y bendita poder estar delante de ti. Tú que conoces, Señor, las necesidades de nuestro corazón, las inquietudes de nuestra alma, tú que sabes muy bien quiénes somos y cómo nos encontramos, en esta hora, en este día, tú nos llamas, Señor, a seguirte, a mirarte y a dejarnos finalmente amar y tocar por ti. Yo te bendigo, Señor Jesucristo, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos. Te bendigo, Señor, por el bien que tú les haces, por el don y la gracia de tu presencia en medio de nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que derrame sobre nosotros la luz de tu Espíritu Santo para que podamos ser dóciles a tu voluntad y para que podamos comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta hora santa, gloriosa y bendita tú nos quieras decir. Padre, Señor y dueño de mi vida, hoy quiero responder con todo mi ser a tu amor infinito y eterno, ofreciéndome total y exclusivamente a ti. Me consagro y te consagro mis actos en alabanza y en adoración perpetua. Quiero con todo mi querer aquello que quieras tú. Concentro, Dios mío, mi voluntad en la adhesión a tu nombre para darte toda gloria, honra y honor por siempre. Da fuerza a este tu siervo, da firmeza a mis pasos, ilumina tu rostro sobre mí, para que pueda andar con rectitud y en fidelidad en tu presencia todos los días de mi vida, y así sea agradable ante tus ojos. Con humildad de corazón te pido, Señor mío, me sea concedida la gracia de poder anunciar con valentía y gran gozo la buena nueva de tu amadísimo Hijo, mi Señor y mi Salvador Jesucristo, que por la acción eficaz del Espíritu Santo me sienta movido y sostenido por el celo evangélico a comunicar a todas las gentes la inmensa alegría que es conocerte y ser hijo tuyo, que como María de Nazaret, tu hija predilecta, madre de nuestro Señor Jesucristo y fiel esposa amadísima del Espíritu Santo, pueda decir, hágase en mí según tu palabra, que pueda ser, oh mi Dios, una piedra viva para la edificación de tu santísima y amada Iglesia. Amén. Te pedimos, María de Nazaret, para que tú tomes nuestros corazones y los prepares para decirle siempre sí a Jesús. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permíteme compartir pantalla, Sandrita. Ahí estamos. Pues bien. Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes, hermanas. En alguna latitud, en otras latitudes, muy buenas noches. Para mí es un gusto poder tener este espacio y este tiempo con ustedes para poder comunicarles una palabra de fe
una palabra de gracia y de salvación. Hoy día continuamos con nuestro curso de formación, este tallercito de formación llamado El Discipulado, y nos toca desarrollar el tema número 4, es el penúltimo tema. El tema se llama La cruz de cada día, y como vimos la semana anterior, vamos a continuar con los condicionamientos del seguimiento a Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a utilizar el texto de Lucas, capítulo 23, versículos del 26 al 43. Lucas, capítulo 23, del 26 al 43. Dice la Sagrada Escritura: cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Llevaban además a otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suertes. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios? Tú, que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica, Señor Jesucristo, mis labios y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Amén. Pues bien,
Si hemos llegado hasta este punto en nuestra formación, nos damos cuenta que seguir a Jesucristo es cosa seria, como lo es finalmente todo aquello que vale la pena en la vida, como por ejemplo estudiar una carrera, como formar una familia, etc. Hoy nos toca estudiar la segunda condición, la segunda exigencia que nuestro mismo Señor Jesucristo nos pone para poder ser discípulos suyos. Y que aparece en ese sentido como algo difícil de entender, como algo que en un primer momento nos cuesta comprender. Esta segunda condición aparece delante de nosotros como un misterio. Jesús, en esta hora, en medio del contexto en el que se encuentra nuestra vida, el Señor nos dice: toma tu cruz cada día. ¿Qué significan estas palabras de Cristo? Eso es la cuestión que vamos a tratar de explicar en este momento. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el versículo del 17 al 23, él nos va a hablar de lo que se conoce como la locura de la cruz. En este pasaje, el apóstol San Pablo va a decir algunas cuestiones que son importantes a considerar en nuestra experiencia cristiana. Dice el apóstol lo siguiente: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con palabras sabias, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el doctor? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan la sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas los llamados, los mismos judíos que griegos, uno en Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres. En este pasaje, que es muy importante, no es exagerado afirmar que en este texto se encuentra la clave específicamente de toda la enseñanza del Nuevo Testamento, que va de alguna manera legitimar o desacreditar todo lo que nosotros podamos pensar, escribir, hablar o practicar como cristianos en nombre de Dios a lo largo de nuestra historia personal. San Pablo nos muestra que en el corazón de la predicación del Evangelio que él realiza está como mensaje central la cruz de Jesús. Como él va a decir, él predica a Cristo crucificado. Por eso Pablo nos acerca al misterio del crucificado y nos dice que esta predicación y que este misterio de Cristo crucificado de pronto es escándalo y locura
para aquellos que esperaban probablemente a un Cristo triunfador. El modo inefable, inentendible, como Dios lleva a cabo nuestra redención, incorporándonos a Cristo, su Hijo, a través de su pasión, muerte y resurrección. Esto es un misterio. Y esto porque la cruz aparece como algo que cuesta a la razón aceptar y asimilar. Para los que somos de Sudamérica, de Centroamérica, para los que somos más de estas latitudes donde yo me encuentro, más que para nuestros hermanos que están en la zona europea, hay una teología que se desarrolla mucho en los ambientes protestantes, de la que se habla y se predica mucho en los ambientes protestantes, que es la teología de la prosperidad, ¿no? Una enseñanza contraria al Evangelio de Cristo, en donde se propone que Jesús está siempre para sanarnos, para liberarnos, para ayudarnos a caminar en victoria, para salir siempre adelante, y que con Él no vamos a tener ninguna crisis, ningún problema, y que signo de estar en Cristo es que nosotros haya salud física, salud psicológica, prosperidad material y todo lo próspero, ¿no? Entonces, ellos argumentan que el no tener esa prosperidad en la vida es un signo de no estar en Cristo, ¿no? Entonces, este tipo de argumentación y este tipo de enseñanza no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, ¿no? El sufrimiento, ellos por eso hablan de que si tú oras con mucha fe, el Señor te va a curar de cualquier mal, de cualquier enfermedad, ¿no? Y el sufrimiento es algo inevitable, es algo connatural al ser humano, algo con lo que vamos a convivir. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Un poco lo que nos está diciendo acá Pablo, ¿no? Para algunas personas, comprender Cristo está crucificado es un escándalo y una locura. Un escándalo y una locura. Entender el mensaje de la cruz y que en el centro de la predicación del Evangelio está Cristo crucificado es para algunas personas difícil de entender. Cuando pensamos nosotros en la cruz, inmediatamente asociamos esta idea, la asociamos con el sufrimiento, la asociamos con el dolor, la asociamos con las tribulaciones y lo asociamos con la muerte. Normalmente no asociamos la cruz con la vida, ni la asociamos con el amor, ni la asociamos con la fuerza de Dios, ni con la gloria de Dios. La cruz se ve más como un fracaso, no como éxito. Y para nosotros, los hombres de este tiempo, en donde a nivel empresarial, en donde a nivel laboral, el mundo nos dice que tenemos que ser personas exitosas, entonces la cruz se presenta como algo que inmediatamente podemos rechazar. En el curso de demonología que estoy dando los días lunes, explicaba que la crucifixión de Jesucristo es obra del diablo. El diablo es quien moviliza a la gente fuera del entorno de Jesús, como a la gente dentro del entorno de Jesús, es decir, llámese Herodes, llámese Pilatos, llámese los fariseos, y también moviliza a la gente de su entorno, llámese Judas Iscariote, Pedro y los demás apóstoles. El diablo moviliza a todas esas personas para finalmente acabar con Jesucristo y obtener así una victoria sobre él, ¿no? Una victoria ilusoria, una victoria ficticia. Por eso es que la cruz aparece, hablando en un lenguaje teológico, aparece como el fracaso de Cristo. Entonces, para profundizar en esta locura de la cruz,
¿Por qué se desilusionan los discípulos de Emaús cuando Cristo muere clavado en el Calvario? ¿Por qué se desilusionan? Porque ellos esperaban que Él fuera el gran libertador del pueblo de Israel que vivía la opresión de los romanos. Entonces, Jesucristo se corona, por decirlo así, en la entrada mesiánica a Jerusalén. La gente lo reconoce como rey y están esperando el momento en que el Señor devuelva al pueblo de Israel el poder que había perdido por los romanos, ¿no? Como que esperaban que él fuera el gran líder político, el gran salvador político que ellos tenían como expectativa, ¿no? Y por eso los discípulos de Emaús están desilusionados de Jesús. Entonces, por eso es que si estudiamos el tema de la cruz, de la crucifixión de Cristo, lo primero que se contempla es un fracaso. Es un fracaso. Y eso es lo que en primer momento también nosotros podemos entender. Por ejemplo, ¿por qué Pedro, si ustedes estudian el texto en donde Pedro va a negar 3 veces a Cristo, ¿por qué Pedro dice la Escritura que le seguía de lejos? Y eso lo especifica Lucas. Dice que seguía a Jesús de lejos. ¿Por qué Pedro sigue a Jesús de lejos y por qué le niega 3 veces? Porque tiene miedo de correr la misma suerte que Jesús. Tiene miedo de que le pase lo mismo que a Jesús. ¿Por qué los apóstoles se escondían en el aposento alto mientras estos acontecimientos se fueron dando, mientras Cristo estaba siendo ejecutado? Por la misma razón, porque tenía miedo correr la misma suerte. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que ellos están siguiendo a Jesús con miedo. Y esto lo va a mostrar Marcos el evangelista cuando Jesucristo anuncia por tercera vez su pasión. Marcos va a resaltar esto, ¿no? Que los apóstoles le seguían con miedo. Jesucristo les había dicho que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser humillado, que tenía que ser perseguido, maltratado, que tenía que sufrir y que tenía que ser ejecutado. El Señor lo había advertido. Entonces, ese mensaje no había calado en ellos. No había calado en ellos, porque se habían hecho un Mesías según sus propias expectativas y finalmente no entendían el mensaje de Cristo. Por eso la cruz aparece como una locura, como algo que cuesta entender. Entonces, para nosotros también, de la misma manera, todo aquello negativo y doloroso que nos pasa en esta vida, ¿qué decimos? Estamos cargando nuestra cruz. Un día una mujer me decía que tenía un marido difícil, que su marido era un hombre insufrible, ¿no? Un hombre de mal carácter, de mal genio, y la mujer decía que su marido era su cruz. Me he encontrado a personas que tienen algunas enfermedades crónicas, enfermedades que van a llevar por siempre, y estas personas me dicen, mi enfermedad es mi cruz. Otras personas que cuando atraviesan un problema me dicen, hermano, esa es mi cruz, ¿no? Este problema que tengo, ¿no? Incluso hasta decimos que Dios nos manda cruces ante las situaciones adversas o de sufrimiento que experimentamos. Decimos esto, ¿no? Que como que Dios nos manda cruces. Eso significa que de primera impresión nosotros rechazamos la cruz. De primera impresión, ¿no? Por eso es importante, para entender el sentido de la cruz, debemos rechazar de inmediato el asociarla al sufrimiento o al dolor. No es lo mismo
tomar la cruz, que es lo que nos está pidiendo Cristo, ¿no? No es lo mismo tomar la cruz que ser crucificado. Tomar la cruz tiene que ver con una exigencia, ¿no? Jesucristo nos habla de cargar, es decir, de soportar un peso sobre nosotros. Cristo nos habla de cargar la cruz. Esto tiene que ver más con asumir un compromiso que con simplemente sufrir por sufrir. Analicemos las palabras de Cristo en el pasaje que hemos ya venido estudiando la semana pasada sobre las condiciones del seguimiento a Jesús, en donde en Lucas 9:23 el Señor dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, primer punto, niéguese a sí mismo. Ya lo vimos la semana pasada. Segundo punto, tome su cruz cada día. ¿Qué significa tomar la cruz? El verbo tomar significa, en una de sus acepciones, recibir o aceptar una cosa que se es ofrecida. Entonces, cuando Jesús nos dice tomar la cruz cada día, nos está diciendo con ello que algo se nos está ofreciendo. ¿Y qué es lo que Cristo nos ofrece? Se nos va a decir en Mateo capítulo 11, en el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Cuando acá el Señor en este texto nos habla de tomar su yugo, nos habla de llevar sobre nosotros su yugo, el Señor nos está hablando de su doctrina, nos está hablando de su enseñanza, nos está hablando de su evangelio. El yugo, más o menos para que lo comprendamos, es una herramienta que se utiliza para poder trabajar la tierra. Es una herramienta que se pone en la boca de los bueyes, que los jala, ponte en nuestro caso de los cachetes, y si jalas para el lado derecho, jala al animal para ese lado para que camine para ese lado, o jala para el lado izquierdo, jala al animal para ese lado para que camine en ese sentido. Entonces, la doctrina del Señor es como un yugo, es como un yugo, como un peso que llevamos dentro de nosotros. Su enseñanza, su evangelio, su doctrina tiene el propósito de guiarnos, de orientar nuestros pasos. En Mateo capítulo 23, en el versículo del 3 al 4, cuando el Señor discute con los fariseos, el Señor en este texto les dice lo siguiente, ¿no? Haced pues y observad todos los que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. En la época de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, cuando ganaban a alguien para su doctrina, ellos le ponían un peso casi insoportable, ¿no? El peso de la ley y de las observancias farisaicas hacía difícil vivir de manera agradable a Dios, ¿no? Ellos tenían muchas normas que cumplir y muchas exigencias. Estamos hablando de unos 613 preceptos
que los fariseos debían cumplir para ser agradables a Dios. Es una cantidad impresionante, ¿no? La ley mosaica, cada detalle que ellos ponían, no era lavarse la mano hasta el codo, si ibas a hacer tal cosa, tenías que realizarla de tal manera. Es decir, tenían 613 preceptos, que era lo que más o menos te enseñaba cómo agradar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo resume toda esa enseñanza farisaica, Marcos capítulo 12, del 28 al 34, en donde según la traducción que leas, según el evangelio que leas, se habla de un escriba, se habla de un fariseo, que finalmente le preguntan al Señor cuál de todos los mandamientos es el principal. Y Jesucristo, retomando la enseñanza mosaica, va a decir: escucha, Israel, el Señor tu Dios es el Dios único, y al Señor tu Dios lo amarás con todo el corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y el segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Va a decir Jesucristo que en eso se resume toda la ley y todos los profetas. Entonces Jesucristo, por eso es que aquí en Mateo 11:28, hacia adelante nos dice que su yugo es una carga suave, ligera, fácil de llevar. Claro, en comparación de los 613 preceptos de los fariseos. Si tú quieres ser agradable a Dios, según el pensamiento fariseo, tú tenías que cumplir estos 613 preceptos, ¿no? En cambio, Jesucristo nos dice que si tú quieres ser agradable a Dios, tienes que cumplir estos dos. Estos dos. Entonces, esto tiene que ver con cargar la cruz, con tomar, con recibir aquello que Cristo nos está dando, nos está entregando, que es su doctrina, sus enseñanzas, su evangelio. ¿Y qué es lo que enseña Jesucristo sobre el tema de la cruz, ¿no? Toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, después de centrarse en el culto y en la adoración que debemos darle a Dios, el Señor nos exhorta a practicar la caridad, ¿no? En este texto tan conocido de Juan capítulo 13, del 34 al 35, nuestro Señor dice, ¿no? Os doy un mandamiento nuevo, que como os améis, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es esta. Es lo que Él nos muestra, que algo que debe caracterizar al discípulo de Cristo es el amor, es la caridad, más que un sentimiento, es un movimiento de adentro hacia afuera que nos debe llevar a buscar siempre el bien de los demás. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, en el versículo del 8 al 10, él va a decir que esto que enseñó Jesucristo sobre la caridad es el resumen de toda la ley y todos los profetas. Es decir, enseña esto que ha enseñado Jesucristo a los cristianos que se encuentran en la ciudad de Roma. Y Pablo va a decir que todos los mandamientos, eso de honrar al padre y a la madre, eso de no mentir, eso de no matar, eso de no robar, etcétera, todo eso se resume en el amor que le tenemos que tener al prójimo. Y el Señor va a ser específico, dice que esta es una cualidad, esta es una característica que debe tener un discípulo suyo, el amor.
La cruz, por lo tanto, es la enseñanza máxima de ese amor. La enseñanza máxima de ese amor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, Jesucristo va a decir, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En este diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, en este diálogo el Señor va a mostrarnos la prueba máxima del amor que Dios nos tiene, que es que entregó a su Hijo unigénito por nosotros en la cruz. San Pablo va a decir en la carta a los Romanos, capítulo 5, en el versículo 8, referente a esto, lo siguiente: la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Entonces, la cruz, por lo que estamos pobremente enseñando hasta acá, tiene que ver netamente con lo que es el amor, con lo que es amar. Entonces, por lo que tomar la cruz significaría asumir y aceptar las consecuencias de amar como Cristo ama, de amar como nos ha enseñado a hacerlo. Cuando una persona ama verdaderamente, esa persona experimenta el sufrimiento. No buscado el sufrimiento como tal, pero sí como consecuencia de eso. En todos los textos que he señalado aquí a continuación, hay más textos que señalar, en Mateo 5, 11 al 12, Mateo 10, 22, Mateo 24 al 9. En todos estos textos Jesucristo dice que nosotros, los discípulos, vamos a ser despreciados, vamos a ser rechazados, vamos a ser odiados y vamos a sufrir, dice Jesucristo. El mundo nos va a odiar, dice Jesús. El mundo nos va a odiar. Como le han odiado a él, también nos odiarán a nosotros. Y en Juan 16:33 el Señor dirá, ánimo, así como yo he vencido al mundo, también ustedes vencerán. Yo en mis años como misionero he atravesado todo tipo de situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en un trabajo, yo vendía casas en una inmobiliaria y la gente veía que yo llevaba mi Biblia en la hora de mi almuerzo, leía mi Biblia y cuando alguien me decía algo, le hablaba abiertamente delante de todos de Jesús y les mostraba y les daba testimonio de mi fe. Entonces, en esa empresa, en esa inmobiliaria donde estuve, algunos se burlaban de mí, ¿no? Se burlaban de mí. Algunos me pusieron la chapa de monje loco, así me decían. Y de pronto, de los 50 trabajadores que habían en esa inmobiliaria, el Señor me permitió evangelizar a unos 38. Cada vez que las personas tenían un problema o una crisis, ¿con quién crees que querían hablar? Me tocó en muchas oportunidades debatir con testigos de Jehová, con hermanos pentecostales, y en algunos momentos fui objeto de burlas, ¿no? Por algunos hermanos protestantes. Sin embargo, es parte de ese ser cristiano, ¿no? Es cargar la cruz. Me ha tocado experimentar persecuciones y calumnias cuando estuve en otro movimiento, ¿no? Como les comentaba, yo vengo de otro movimiento y ahí he sido objeto de persecuciones y calumnias.
Muchas personas lamentablemente me han levantado falsos testimonios. En el arzobispado de Lima, donde tengo yo permiso eclesiástico para evangelizar, en este arzobispado me han hecho denuncias difamatorias. Por ejemplo, han dicho que yo me he hecho pasar por sacerdote. Después han dicho que me he hecho pasar por exorcista. Me han acusado de que yo he predicado en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Después han dicho de que yo ando pidiéndole cantidad de dinero a las personas. Me han ido a difamar en parroquias, y en algún momento el arzobispado de Lima me prohibió predicar hasta observar y analizar mis charlas. Por eso todas las charlas que hago las suelo grabar. Y así, ¿no? Me ha tocado ese tipo de humillaciones, ese tipo de calumnias, falsos testimonios, persecuciones, algunas cosas más que de pronto me las guardo porque son en Cristo mis galardones. Sin embargo, no ha sido fácil, y me viene a la mente algo que dice un gran santo, ¿no? El santo cura de Ars. Él va a decir que si en tu caminar hacia Cristo no te encuentras cara a cara con el diablo, es porque tú y el diablo, los dos, están caminando en la misma dirección. Entonces, bendito sea Jesús por esas persecuciones de las que nos habla acá Jesucristo en las bienaventuranzas, en Mateo 5 del 11 al 12, ¿no? Bienaventurados ustedes cuando los difamen, cuando los persigan por causa de su nombre, ¿no? El Padre Pío dirá que esos son galardones para el alma. El mismo Padre Pío fue perseguido, fue incomprendido por el obispo del lugar. Se le prohibió celebrar misa en público, se le prohibió atender a las personas, y de pronto eso es parte de en el envío misionero de Mateo 10:22, nuestro Señor Jesucristo también nos advierte que por su nombre vamos a ser odiados, así como el mundo odia el mensaje de Jesús, porque es el mensaje. Así también, si odiaron a Cristo, nos van a odiar a nosotros. Enseñaba en el curso de demonología este día lunes que así como el diablo combate a Cristo y trata de acabar con él y de acabar con su misión, también lo mismo nos va a pasar a nosotros, ¿no? Por eso, ya finalizando el Evangelio de Mateo, el mismo Señor en Mateo 24, en el versículo 9, va a decir que esto va a generar persecuciones. A mí me tocó orar por un niñito en Alemania que venía de Alepo, que la persecución de los cristianos que hubo allá, que sigue habiendo todavía, este niñito quedó tan traumatizado con los bombardeos, tan traumatizado, que este niñito a veces estaba sentado y se mordía los labios y se sacaba sangre. La mamá nos pidió orar por la criatura, oramos con nuestra hermana Nancy por el niño, el Señor fue curando sus heridas interiores y ya no hace eso la criatura, ¿no? Pero habrán persecuciones así. Probablemente para los que somos de Latinoamérica, Centroamérica, no lo vivimos tanto, ¿no? Para los que somos más de esta latitud, pero en zonas de Europa esto sí se ve, estas persecuciones, ¿no? Esto sí se manifiesta. Tuve la bendición de conocer a un amigo de Nancy, el padre Anjet. Él es pakistaní. Él me comentó de los atentados que hubieron en la iglesia de Pakistán, en donde murieron varias personas, ¿no? Los atentados musulmanes.
extremistas, ¿no? Entonces, ese es parte de la fe, ese es parte de la fe, ¿no? Más ha llegado a nosotros en nuestro tiempo, pues como aquel joven, aquella joven que practica la virtud de la castidad. Nadie le va a entender, nadie le va a entender a ese joven que practica la virtud de la castidad, ¿no? Nadie le va a entender porque en este tiempo hedonista, en este tiempo en donde el sexo se manifiesta de una manera tan abierta, ser casto para muchos o guardarse para Cristo, para muchos es una cosa, algo medieval, ¿no? Algo que de un pensamiento retrógrada, ¿no? Por eso esta locura de la cruz afecta a muchos dentro de la Iglesia Católica. Como no, hay personas que están pidiendo que se hable o que se dé los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Hay personas que quieren ese tipo de cambios en la iglesia, diciendo que la iglesia se tiene que actualizar, ¿no? Pero no es que la iglesia se tenga que actualizar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. El evangelio es el mismo. Por eso, lo último que ha pasado es que el Vaticano se ha pronunciado de que no va a bendecir las uniones de personas del mismo sexo, porque de pronto esto está alejado de la verdad que se predica, ¿no? Entonces, cuando uno mantiene este tipo de pensamientos, este tipo de posturas, cuando uno vive y practica el evangelio, pues uno va a sufrir esas consecuencias, ¿no? Tomar la cruz significa asumir, aceptar las consecuencias de amar como Cristo ama, de vivir como Cristo ha vivido según su enseñanza, ¿no? Por eso Jesucristo nos dice tomar su cruz cada día. Esta expresión que siempre significa que siempre que se ofrezca la ocasión, cada día, debemos de dar este testimonio de que somos de Jesús. Ya en Lucas, capítulo 9, en el versículo 26, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Quien se avergüence de mí, de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos. Entonces, ¿qué nos muestra el Señor con esto? Que a veces por esa presión del qué dirán, a veces podemos dejar de dar testimonio de nuestra fe. O a veces simplemente nos quedamos callados y no reaccionamos ante una injusticia, ante un hecho que está mal. Entonces, ahí Jesucristo habla, quien se avergüence de mí. Cargar la cruz cada día supone que en el momento que se nos ofrezca la ocasión, debemos dar testimonio de Jesús. Es una oportunidad para mostrar con nuestra vida que somos de Cristo, ¿no? Este texto es precioso, yo ya te pediría que lo puedas estudiar y meditar cerca de la Semana Santa porque te va a ayudar bastante. El texto de las negaciones de Pedro, narrado según el evangelista Juan. Juan va a hacer lo siguiente, escucha bien. Lo que los evangelios sinópticos nos narran, por un lado, la captura, el prendimiento de Jesús y el juicio eclesiástico del Señor, y por otro lado, las negaciones de Pedro, lo que va a hacer Juan el evangelista es juntar ambos acontecimientos para darnos una significación teológica. Es decir,
va a poner estos dos momentos, estos dos acontecimientos en una sola línea para enseñarnos lo siguiente. Escucha bien. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos. Mira lo que dice, ¿ah? Interrogan a Jesús sobre sus discípulos y sobre la doctrina que él ha enseñado. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo, ante todo el mundo. He enseñado siempre en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he hablado nada ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben que he dicho la verdad. Es decir, le interrogan a Jesús para saber si él es el Mesías. Le interrogan a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Entonces Jesucristo dice: a mí no me preguntes, pregúntale a los que me siguen, a mis discípulos. Entonces Juan magistralmente cambia la escena y nos muestra cómo Pedro niega a Jesús. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. Entonces, ¿qué nos muestra este texto y cuál es la enseñanza del evangelista? Que a veces, por miedo a que nos suceda la misma suerte de Jesús, por miedo a que nos vengan las humillaciones, por miedo al qué dirán, por miedo a lo que nos pueda pasar, por miedo a que nos asocien a Él, nosotros a veces, como Pedro, le negamos. Y por eso es que Jesucristo va a decir en Lucas 9:26, quien se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de él, delante de mi Padre de los ángeles del cielo. Entonces, la enseñanza de Juan acá es que no debes tener miedo a la cruz, a correr la misma suerte de Jesús. Por eso el Evangelio de Juan es completamente distinto a los otros evangelios, porque en los evangelios sinópticos, la crucifixión de Cristo y ya desde lo que le sucede a Jesús en el huerto de Getsemaní, se presenta como algo humillante, se presenta como algo doloroso, se presenta como algo vergonzoso, como el fracaso de Cristo. Juan nos los presenta de una manera distinta. Juan nos muestra que la cruz es signo de amor, que la cruz es signo de poder de Dios, porque la crucifixión de Cristo es como el trono en el que se sienta Cristo para manifestar su gloria y su poder. Que son dos visiones distintas de la cruz, la visión de los sinópticos y la visión de Juan el Evangelista. Por eso en la enseñanza de aquí el evangelista nos dice: no tengas miedo a cargar la cruz y a dar testimonio del crucificado. No te avergüences de ser discípulo de Jesús. Y es por eso que Juan es el único de los apóstoles que está con Cristo a los pies de la cruz. Y es interesante lo que va a decir Santa Teresa del Niño Jesús. Ella dice que Cristo le ha evitado tantos sufrimientos en la vida por todas las veces que ella, todos los días viernes, contempla al Señor crucificado y sufre con él. De todos los apóstoles, el único que no tuvo una muerte trágica fue el que estuvo a los pies de la cruz, Juan. Murió exiliado, murió de viejito. En cambio, los otros apóstoles, algunos decapitados, algunos crucificados, atravesados por lanza, es decir, murieron de distintas formas
y de maneras que se asemejaron al sufrimiento de Cristo. Entonces, la Santa de Ávila llega a esta conclusión, ¿no? Que aquellos que acompañan sin temor a Jesucristo hasta el monte Calvario, en su oración y su contemplación, aquellos que no tienen miedo de cargar la cruz con él, son aquellos que el Señor les libra de tantos sufrimientos. Entonces, este circunstancial de tiempo, cada día, nos dice que estamos llamados a amar en lo cotidiano de la vida, y ahí en lo cotidiano de la vida dar testimonio de ese amor que nos llevará a ser odiados por el mundo y nos llevará a sufrir por amar como Cristo. Es importante señalar que el sufrimiento de Cristo en la cruz no es algo que él busca directamente. Es importante decir que lo que nos salva en la cruz no es el sufrimiento de Jesús. Lo que nos salva es su amor. Entonces, pongamos un ejemplo. Una mujer que está pronto a dar a luz sufre. Sufre porque ha llegado la hora de dar vida. Y esta mujer soporta todo ese dolor por dar una vida nueva. El cristianismo tiene también ese principio. Nosotros en el mundo vamos a sufrir, con o sin Cristo. Pero acá el Señor nos muestra que para nosotros los cristianos, en ese amar al mundo, en darnos a los demás, va a traer consigo cierto grado de sufrimiento. Lo que nos salva en la cruz, por lo tanto, no es el sufrimiento de Jesús, sino su amor. En 1 Corintios, capítulo 13, del 1 hacia adelante, este texto tan conocido por el apóstol San Pablo, en donde él nos va a hablar de lo que es de manera práctica el amor, para no dejarlo en la estratosfera, ¿no? En lo abstracto. San Pablo va a decir, escucha lo siguiente: aunque hable las lenguas de los hombres y la de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y lo entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. El apóstol dice con esto que lo que salva es el amor. Lo que va a ganar a los demás para Cristo no es que los reprendamos, no es que andemos detrás de ellos corrigiéndolos, sino el amor. El amor es el que los va a salvar. Algo decía Mahatma Gandhi sobre los cristianos. Él decía que si nosotros los cristianos pusiéramos en práctica la doctrina de Jesús, él hace tiempo se hubiera hecho cristiano. Es decir, como teoría, dice, el cristianismo es bonito, pero los cristianos, los discípulos de Jesús, o al menos los que se hacen llamar así, no lo practican. Por eso mujeres como Teresa de Calcuta, ¿no? Esta mujer que evangelizó con el testimonio en una zona en donde el cristianismo no es la religión mayoritaria, prosperó esa obra por la caridad, porque es bien fácil decir que uno es cristiano aquí con los hermanos, cuando rezamos el rosario, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos las escrituras. Pero ¿qué tal cristianos somos en el trabajo,
cuando estamos en el carro, cuando subimos al tren, cuando estamos con los demás. ¿Qué tal cristianos somos con las personas que no practican nuestra fe? ¿Qué tal cristianos somos con el resto? Entonces, San Pablo va a decir de manera práctica de qué trata la caridad y de alguna manera de qué manera práctica trata la cruz de Cristo. La caridad es paciencia, es amable, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. La caridad no acabará nunca. Entonces, con esto se nos muestra que el cargar la cruz tiene que ver con tener paciencia. Cargar la cruz tiene que ver con ser amable. Muchas veces vas a tener que tenerle paciencia a gente que puede ser hasta insoportable. Yo a mis hermanos les enseño que a veces uno tiene que sufrir con paciencia los defectos de los demás. La caridad tiene que ver con la amabilidad. Yo, por ejemplo, soy una persona colérica en carácter. Entonces, según la psicología, por mi temperamento, yo no debería llevarme bien con alguien melancólico, ¿no? De ese perfil. ¿Por qué? Porque los coléricos son impulsivos, son vehementes. El melancólico es muy lentito. Entonces yo no debería llevarme bien por mi perfil con otro grupo de personas, pero la caridad, el cargar la cruz, me lleva a morir a mí mismo. Primera condición, asociada siempre la una con la otra. El tener paciencia, el ser amables, el no tener envidia, el no andar con actitudes soberbias, orgullosas, jactanciosas, el no engreírme, no ser una persona engreída, el ser una persona decorosa, pudorosa, el ser una persona que no busque su propio interés, el no ser una persona colérica que se irrita de nada. Un día llegamos a un servicio, un grupo de hermanos, yo llegué de una misión, llegué bastante cansado por un evento de jóvenes, y la encargada del Ministerio de Música de mi movimiento llegó y comenzó a renegar, que no ponen los cables, que no han conectado el equipo, tengo que llegar y tengo que hacerlo todo. Entonces yo le escuché. Me acerqué a la hermana y le dije, hermanita, probablemente usted ha tenido un mal día, probablemente. Así que yo le voy a pedir, por favor, que se vaya al Santísimo a orar. Deje el servicio. Váyase al Santísimo a orar hasta que el Señor le cambie la cara. Seguimos nosotros trabajando y la mujer volvió después de 40 minutos y otra vez volvió a renegar. Entonces yo le dije a la hermana, hermanita, su servicio hoy día es estar en el Santísimo. Hoy día usted no va a cantar, yo voy a cantar. Hoy día usted no va a tocar la guitarra, yo la tocaré. Usted quédese en el Santísimo hasta que el Señor le cambie la cara. Porque los demás no tenemos por qué sufrir tu mal humor. Al igual que usted, yo estoy cansado. Probablemente usted ha tenido problemas y probablemente también yo, pero eso no significa que los demás tengan que sufrir porque usted no sabe manejar su carácter. Entonces, uno no puede andar irritado siendo cristiano, ¿no? Ahora imagínate practicar esto en casa. La caridad no toma en cuenta el mal que hicieron, es decir, uno debe perdonar constantemente, ¿no? No se alegra con la injusticia. Cuando uno ve una injusticia, actúa. Un día, un amigo en el trabajo, cuando trabajaba en ventas, comenzó a decirme que le había sacado la vuelta a su mujer y comenzó a decirme, un hombre pues de 50 años comenzó a decirme, mira que estuve con una chiquilla de 22 años y le hice esto, esto, esto y esto. Los varones que están viendo esta transmisión sabrán cómo hablan los hombres cuando no tienen a Cristo en el corazón. Se jactan de sus conquistas sexuales, ¿no?
Yo le escuchaba al hermano y cuando él termina de hablar le dije, ¿y qué te parecería si tu mujer te hiciera a ti lo mismo? Entonces me quedó mirando y lo comencé a reprender. Le comencé a enseñar que eso que él decía no era un signo de hombría, sino todo lo contrario. Y esta persona esto le chocó. Este hermanito al quien le dije esto es un hombre que va a misa todos los domingos, ahí en mi empresa, ¿no? Es un hombre que fue educado en un colegio católico, acá en Perú, ¿no? Que se llama el San Agustín. Un hombre que cada vez que había reunión con los padrecitos va el tipo, ¿no? Pero mire esa forma de ser. Entonces, uno no puede alegrarse con la injusticia. Y si uno ve una situación así de injusta, pues uno tiene que decir la verdad. Pronto un amigo en el trabajo comenzó a decir sobre una compañera del trabajo, comenzó a decir, mira que el cuerpo de esta chica, perdóname la expresión, ¿no? Comenzó a cosificarla sexualmente. Y este compañero estaba hablando así de esta compañera de trabajo, y le decía, tú tienes hija, ¿te gustaría que un hombre hable así de tu hija? Y el tipo me quedó mirando, ¿no? Y obviamente le chocaba a la gente en mi trabajo esa actitud mía de andar corrigiéndolos, de andar diciendo, o al menos más que corrigiéndolos, andar señalando que están viviendo mal. No como un dedo acusador, sino mostrando la verdad de Cristo, ¿no? Y de una manera objetiva, que no es correcto hablar así, que no es correcto comportarse así. Entonces, pues bien, por eso es que uno termina siendo odiado, ¿no? Termina uno siendo odiado. Dice la escritura, ¿no? Uno se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En mi trabajo yo tenía una compañera que era de una iglesia protestante que siempre se burlaba de mí. Me decía, ahí va el adorador de imágenes, ahí va el fulanito así, ahí va el fulanito así. Un día ella llegó, parece tomada al trabajo, y todos la criticaron, todos le hicieron leña, ella se sintió terrible. Yo me acerqué a la hermana y la animé en Cristo a levantarse de su caída, ¿no? La animé a corregir sus pasos, la animé a buscar a Jesús. No solamente ella me pidió oración, sino me pedían varios hermanos oraciones. Cuando alguien tenía algún enfermo, me pedían que vaya a orar a su casa. Cuando un compañero de trabajo dejó embarazada a su enamorada, me pidió consejo, me pidió qué hacer. Un compañero de trabajo tuvo problemas con su esposa, me pidió consejo, y así varios se me acercaban para que orara por ellos. Yo antes de salirme de la empresa, cuando ya el Señor me llamó a ser misionero a tiempo completo, yo los viernes me juntaba a la hora de almuerzo a predicarle a la gente sobre Jesús, a los que querían que se les hablara de Cristo, ¿no? Y algunos, en mi hora de descanso, subíamos en un ambiente que había en la empresa y oraba por ellos. Entonces, el Señor quiere que finalmente nosotros evangelicemos. Esto es cargar la cruz, ¿no? Entonces, la primera condición que enseñamos la semana pasada nos prepara para este momento. El negarnos a nosotros mismos va a ayudar a trabajar en nuestro egoísmo, en nuestra desconfianza y falta de fe en la sabiduría de Dios. Va a ayudar a alinearnos y a sincronizarnos con el corazón de Dios. Como va a decir este texto que es precioso de Juan capítulo 12, versículos del 24 al 26. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará.
Entonces, esta primera condición nos prepara para esto. Si hay mucha carne en nosotros, mucha preocupación hacia nosotros mismos, hacia lo que nos pueda pasar, nos va a dar desconfianza cargar la cruz. No nos vamos a poder alinear en el corazón de Dios. Finalmente, en el texto que hemos leído en el comienzo, explicaremos algo breve. Se nos habla de tres que cargan la cruz. Se nos habla Jesús, se nos habla de Simón de Cirene y se nos habla de los dos ladrones. ¿Por qué está cargando Jesús su cruz? Jesucristo está cargando su cruz por amor a los demás. Ha llegado a esta situación para salvarnos. Su sufrimiento es un sufrimiento redentor. Su inocencia se verá cuando el Padre lo resucite. Por otro lado, tenemos a Simón de Cirene. Él carga la cruz como obligado. Como que Simón de Cirene venía del campo de trabajar y se cruzó con esta escena de que estaban llevando a crucificar a Jesucristo y de puro curioso se asomó a ver y le dijeron, tú carga la cruz de él. Entonces Simón de Cirene carga la cruz obligado, sin amor ni compromiso. Simón de Cirene no quiere que se le asocie con Jesús, tiene miedo a que se le asocie con aquel hombre que va a morir en la cruz y como enseña las escrituras, maldito el que pende de un madero. Luego tenemos, por otro lado, a los dos ladrones que también cargan su cruz, pero a diferencia de Jesús, ellos la cargan por sus delitos. Sufren por la mala vida vivida. Ellos son culpables de lo que les está pasando. Y esta escena nos muestra algo que es muy interesante. Todos estamos probablemente cargando con algo, todos probablemente estamos sufriendo por algo, pero debemos ver la razón del porqué de nuestro sufrimiento. Como los dos ladrones crucificados, a veces ese sufrimiento que viene a nuestra vida es por causa de nuestras malas decisiones y no por anunciar el evangelio, que es lo que le pasa a Cristo. Yo quisiera que te centres en este personaje, en Simón de Cirene, porque finalmente podemos parecernos a él, de cargar la cruz, de estar acá en la Iglesia Católica, de seguir a Cristo, porque nos sentimos obligados. Un día una chica me preguntó, hermano, ¿por qué debo comulgar todos los domingos? A lo cual yo le dije, tú no debes sentirte obligada a comulgar todos los domingos. Si tú no quieres comulgar, no comulgues. Así le dije. Entonces ella fue con su asesor espiritual y su asesor espiritual le dijo que nunca más vuelva a conversar conmigo. El padrecito le dijo, nunca más hables con ese hombre porque tú debes comulgar todos los domingos. Entonces la chica volvió otra vez conmigo y me dijo, hermano, estoy confundida. Yo le dije, ¿qué es lo que te quiero enseñar? Si tú en tu vida espiritual hay en algún momento que te sientes obligado o obligada a hacer algo, dice San Pablo, que aquello que haces sin amor no te aprovecha para nada. Aquello que haces sin amor no te sirve para nada, no te va a hacer crecer. Y si tú comulgas porque te sientes obligada y no te nace, quizás primero lo conveniente sería que le pidas al Señor la gracia y la devoción para poder comulgar. Muchos de nosotros vivimos a veces una fe de obligaciones, una fe sin amor. Y si es una fe sin amor,
Es una fe sin compromiso. Y si es una fe sin compromiso, es una fe que tiene miedo de que nos pase la misma suerte de Jesús. Por eso la inocencia de Jesús se verá cuando el Padre lo resucita. De este texto a mí me llama mucho la atención cuando Simón de Cirene, presentado en el relato de la pasión de Mel Gibson, se presenta de esta forma, ¿no? Él al principio comienza a cargar la cruz porque se siente obligado, porque se siente presionado, porque no le ha quedado otra opción, porque le han dicho que tiene que hacer. Y de pronto, de camino al Calvario, él ve cómo humillan a Jesús, ve cómo lo azotan, cómo lo maltratan, y en un momento aparece Simón de Cirene defendiendo a Jesucristo y con él junto cargando la cruz. Y eso que nos muestra, que es muy interesante, que a veces nos fijamos tanto en nosotros, en las cosas que nos pesan cargar y sobrellevar en la vida, y nos fijamos poco en Cristo crucificado. Ese texto nos muestra que a veces en la vida cristiana empezamos así, sintiéndonos como obligados, pero cuando uno pasa de mirarse a sí mismo y mirar a Jesucristo, mirar su sufrimiento y mirar cómo da la vida por nosotros, uno pasa de la obligación al amor. Uno pasa de sentirse obligado al compromiso y el deber. Uno pasa de el miedo a que nos asocien con Cristo a no importarnos que nos digan que somos de Jesús. Entonces, hermanos, para finalizar, ¿tenemos algo de Simón de Cirene? Nos sentimos obligados, nos sentimos que comprometidos a la fuerza. Estamos de pronto cargando nuestra cruz sin amor. En esta hora el Señor nos invita a vivir el Evangelio, a cargar con su yugo, a soportar lo que venga por seguir a Cristo. Y nos invita el Señor a no tener miedo que nos asocien con Él, que finalmente nuestra inocencia y nuestra justicia delante de Dios será recompensada. El Señor nos anima entonces a vivir la locura de la cruz, de esta que nos hablaba el apóstol San Pablo. Yo quiero invitarte ahí en donde te encuentras, vamos a hacer oración, vamos a pedirle a Jesucristo no tener miedo a lo que pueda venir por seguirle, no tener miedo de poner en práctica el Evangelio, no avergonzarnos de ser cristianos, no limitarnos a practicar nuestra fe con los hermanos, sino también a practicar la fe, a practicar la paciencia, la amabilidad, la cortesía, el respeto, a practicar las virtudes propias del ser cristiano. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo, porque tú, sabiendo quiénes somos, sabiendo cómo somos, en esta hora, amado Jesús, nos invitas a cargar nuestra cruz, a soportar los sufrimientos que son propios de vivir el Evangelio, las calumnias, las humillaciones, los malos entendidos, a soportar incluso hasta desprecio por vivir el Evangelio. Porque en este tiempo, Señor,
en el que el mundo vive de espaldas a ti, este tiempo, Señor, necesita que nosotros, llamados a ser sal y luz para el mundo, podamos vivir una fe auténtica, radical, que muestre el camino de la salvación a los demás. Ayúdanos, Señor, a poder entregarnos a ti sin reparos, a poder donarnos a ti sin miramientos, a poder, Señor Jesucristo, hacer de nuestra vida una ofrenda para tu gloria. Que como Simón de Cirene pasemos de la obligación al amor, de la obligación al compromiso, que pasemos como él, de mirarnos a nosotros, a mirarte a ti, oh Cristo bendito. Oh Señora y dueña mía, Virgen Santísima María, tú que fuiste elegida por Dios como madre y modelo para la Iglesia, y que en la cruz del Calvario, por el Salvador, a ti fui entregado, queriendo el Señor Dios nuestro todopoderoso que en ti todas las generaciones mirasen cómo se le debe responder para que en nosotros no encuentre obstáculo su siempre buena, bendita y santísima voluntad. Quiero, Señora mía, con todo mi corazón ofrecerte y consagrar a ti mi vida, mi sentir, mi pensar y mi actuar, para que en cada una de mis acciones por tu auxilio sea acompañado para responder en todo como tú al Dios eterno y convertirme así en una ofrenda grata a su mirar. Oh Señora mía, con humildad te ruego que me libres de las trampas del maligno enemigo. Ocúltame, Santísima María, en tu manto de su mirada y guía, bendita Señora mía, mis pasos por sendas de santidad, justicia y verdad. Que mi corazón no sea cobarde ante el sacrificio y la entrega, ante la renuncia y la lucha, ante la cruz. Que al terminar mis días, seas tú, oh María, Madre mía, quien me reciba y presente ante Jesús. Guarda mi vida y guía mis pasos hoy y siempre. Amén. Queremos pedirte, Señora nuestra, por cada uno de nuestros hermanos, para que en este tiempo de discernimiento, en este tiempo en que el Señor nos llama a una vida cristiana más comprometida, a una vida cristiana de entrega y de donación de nosotros mismos, podamos, Señora, en este tiempo preparar el corazón para responder como tú a Jesús. Que nuestro corazón no sea cobarde, que nuestro corazón no se eche atrás ante el sacrificio, ante la entrega, ante la renuncia, ante la cruz. Que como tú, María, Señora y Madre nuestra, respondamos generosamente al Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de su angustia, voltee hacia ustedes su mirada, que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, para mí es una inmensa alegría poder compartir con ustedes. Espero que esta reflexión nos anime y nos mueva a amar, nos mueva como Cristo a no tener miedo de dar la vida por los demás. Cuando estuve en el Museo del Vaticano,
cuando vi los huesos de los mártires, cuando vi las reliquias de mártires, cuando vi todo ello, en verdad en mi mente venía, ¿no? La Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, pues a imagen del Señor, cuántos santos han dado la vida, ¿no? Pensaba mientras les predicaba en San Maximiliano Kolbe, ¿no? No sé si conocen la historia de él, por ahí la pueden buscar, y en tantos otros santos que han dado la vida, ¿no? Entonces, esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Nosotros probablemente no seremos llamados a vivir el martirio, ¿no? Es un don de Dios, por cierto. Pero sí estamos llamados a dar este testimonio en un contexto difícil. Por ejemplo, ¿no? La castidad no es dolorosa. Cuando nadie la practica, vivir la castidad es dolorosa, ¿no? Ser sincero cuando nadie lo practica es doloroso, y así otras cosas más. Así que ánimo, hermanos, que nos estamos ganando el cielo, vamos hacia el cielo finalmente. Así que ya saben, como dije la última vez también, si alguien tiene alguna inquietud, quisiera conversar sobre algo al respecto, aquí estamos encantados de poder escucharles, de poder atenderles. Así que tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes por otras latitudes, son todos tuyos, mi querida Eliseth. Hermano, muchas gracias.